Vamos a ver cómo se crea un proyecto con OrCAD Capture. Nuestro objetivo va a ser simular este circuito que se nos propone como ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa. Elegimos todos los programas y en la carpeta de programa de OrCAD ejecutamos el programa Capture Lite Edition. Cada vez que vayamos a trabajar con un circuito de OrCAD PSpace, crearemos un proyecto. Un proyecto es un repositorio en el cual OrCAD va a ir guardando todos los ficheros que va a ir produciendo. En este proyecto dibujaremos nuestro circuito y realizaremos las correspondientes simulaciones. Bien, hay dos formas de crear un nuevo proyecto. Podemos pinchar en File, New Project, o si no, directamente podemos pinchar en este botón de Create Document, que equivale a crear un nuevo proyecto siempre y cuando no haya ya un proyecto activo. En ese caso lo que haría es generar una nueva hoja donde dibujar un esquema de circuito dentro del proyecto activo. Bien, debemos poner primero un nombre a nuestro proyecto. Por ejemplo, si es la primera práctica que vamos a hacer, se nos puede ocurrir llamarlo práctica 1. Como veis, no he puesto acento o tilde en la A, ya que el nombre no debe contener ni acentos, ni ñes, ni espacios, ni ningún tipo de carácter extraño. Intentar ser lo más simples posibles a la hora de poner nombres. Lo siguiente que debemos hacer es elegir el tipo de proyecto que vamos a crear. Si la simulación es para un circuito analógico, como todos en esta asignatura, pincharemos en Analog and Mixed IED. Atención, porque si elegimos la opción de Schematics, podremos dibujar el esquema del circuito, pero no simularlo. Tendríamos que recuperar lo dibujado desde un proyecto de tipo Analog and Mixed AD. Por último, debemos poner aquí la localización en donde se van a guardar todos los ficheros correspondientes a ese circuito. Lo más simple, para no tener que escribir, es pinchar en Browse y elegir, por ejemplo, si quiero guardarlo en mi carpeta de documentos, Users, Andoni, Documents, y lo voy a guardar aquí dentro de PSpace 2013 y voy a generar un nuevo directorio para este proyecto que va a ser práctica 1. Lo selecciono dos veces y le doy a OK. Bien, ante las opciones que nos presentan debemos poner crear un proyecto desde cero, Create a Blank Project, le damos a OK y aparece esta ventana vacía de nombre Schematic 1 donde dibujaremos el circuito. Hacemos un zoom para poder tener mayor resolución sobre lo que dibujamos y vamos a montar un circuito muy fácil para empezar, una pila y un par de resistencias unidas por un cable. Comenzamos por colocar los elementos que componen el circuito y para ver las librerías de componentes o bien pinchamos en el comando de menú Place y Part o bien equivalentemente pulsamos el botón de Place Part. En la parte de abajo vemos que pone Libraries. Ahí es donde se muestran las librerías disponibles que contienen los elementos que vamos a utilizar. La primera vez que se usa el programa debemos cargar las librerías que necesitamos. Para ello basta con pinchar en Add Library e incluir las dos librerías que necesitaremos, Analog P por un lado y Source. Con esas dos ya tenemos suficiente por el momento. Vamos a dibujar las resistencias. Las resistencias se encuentran en la librería Analog P. Pinchamos el componente R, que es la inicial de resistencia, le damos a OK y la llevamos ahora a donde queramos de la ventana Schematic 1 y pulsamos el botón izquierdo del ratón para dejarla allí. Volvemos a pulsar el botón izquierdo para dejar una segunda resistencia un poco más a la derecha y pulsamos escape para terminar el proceso. Ahora vamos a poner la pila. Seleccionamos Place Part y vamos a la librería Source y buscamos el elemento VDC, que es una fuente de tensión de continua o DC. Le damos a OK y seleccionada la pila, con el ratón la situamos en la zona del dibujo que nos interese, por ejemplo aquí. Si queremos poner esta segunda resistencia rotada,
en posición vertical, pinchamos con el botón izquierdo del ratón sobre ella para seleccionarla y seguido el botón derecho y Rotate. Lo mismo se consigue con la letra R del teclado. Ahora vamos a colocar los cables. Podemos hacerlo con la opción de menú Place Wire o equivalentemente con el botón de cableado. Pinchamos con el botón izquierdo del ratón para empezar a poner el cable y pinchamos para acabar. Atención a que se nos resalte donde va a realizar la conexión en rojo. De nuevo pinchamos aquí para empezar, pinchamos para dar a curva y pinchamos y para acabar. Y pinchamos Escape si no queremos dibujar más cables. Vamos a poner los valores de los elementos. Los tres elementos tienen que tener 4 voltios, 3,2 kiloohmios y 800 ohmios. Vamos a empezar con esta resistencia. Por defecto nos ha puesto 1 kiloohmio. Pinchamos 2 veces y vemos que tenemos el valor por defecto. Ponemos 3,2 kiloohmios, 3,2K sin espacios y con punto decimal, nunca coma. Le damos a OK y también ponemos el valor de la segunda resistencia, que es en el ejemplo de 800 ohmios. Tecleamos y OK. La pila debemos valorarla con 4 voltios. Metemos el valor de 4. También podríamos poner 4V, siempre sin espacios, o 4VDC, pero las unidades no son necesarias. Ahora hay que poner el nodo de referencia o tierra. Para situar este nodo tenemos que hacer Place Ground, o si no, lo que sería similar a pulsar este botón de aquí. El componente que necesitamos se llama GND. Es este primero que tenemos aquí. Seleccionamos y lo ponemos aquí y lo unimos por un cable. En el nodo de tierra hay que poner siempre como nombre un 0, si no, no podremos simular el circuito. Para cambiar el nombre clicamos 2 veces con el botón derecho y en la lista de propiedades seleccionamos Name y hacemos que se vea seleccionando Display Value OK. Cerramos y como anteriormente con otros valores clicamos 2 veces y ponemos un 0 como nombre. Ya tenemos nuestro primer circuito dibujado. Ahora debemos preparar la simulación creando un perfil de simulación. Clicamos en New Simulation Profile y nos proponen un nombre para el perfil de simulación. Como vamos a simular la evolución temporal de todas las tensiones y corrientes involucradas en el circuito, vamos a utilizar, por ejemplo, el nombre tiempo. Se nos abre, ha quedado aquí debajo, una ventana para definir la configuración del perfil de simulación. En este primer proyecto vamos a simular de 0 a medio segundo. Introducimos 500 milisegundos en Run to Time, que es el tiempo final de simulación, metiendo 500 m, no hace falta la magnitud y OK. Ya se nos ha activado este botón de play, que es el que ejecuta la simulación. Pulsamos a ejecutar la simulación y si no hay problemas se nos abrirá la ventana de PSpice con un gráfico vacío donde poder dibujar nuestras señales. Vamos a dibujar, por ejemplo, la corriente que atraviesa la resistencia R1. Clicamos en el botón de añadir traza y PSpice nos ofrece la lista de señales que ha simulado para el tiempo definido. Seleccionamos IR1 y aceptamos. He aquí la evolución temporal de la corriente que atraviesa la resistencia R1 durante el medio segundo del intervalo simulado.